¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Mucho gusto. Bueno, Enrique, vimos que se plantearon, por supuesto, todos los retos, se habló bastante, yo diría que de tú a los docentes de este foro y, por supuesto, a todos los que nos están viendo, cuál es esa gran conclusión que sacamos después de ese conversatorio con todos los que participaron. Bueno, por un lado es importante reconocer que hay retos difíciles, que hay retos que tienen que ver con lo que pasa por fuera de las aulas, por fuera del establecimiento educativo y se necesitan muchas estrategias. Pero también es claro que los docentes, las instituciones educativas han innovado, han creado muchas alternativas y esas estrategias están siendo muy útiles y creo que tenemos que aprovechar lo que ya existe. Es decir, no debemos tratar de responder a los retos con algo completamente nuevo, sino aprovechar y aprender y compartir lo que otros han desarrollado aquí en Bogotá, pero también en otras partes de Colombia, también en otras partes del mundo. De allí hay grandes lecciones que podemos extraer y siempre estar dispuestos a innovar a partir de eso, con nuevas estrategias pedagógicas, con nuevas formas de desarrollar en los niños esas capacidades, esas competencias que necesitan para desde muy chiquitos aprender a relacionarse pacíficamente con los demás. Eso ya hay mucha estrategia frente a eso y creo que podemos utilizarlas. Por ejemplo, podemos trabajar mucho integrado a lo que ya se hace en las áreas académicas, por ejemplo, en lenguaje, por ejemplo, en las clases de historia, en las clases de artes, incluso en educación física. En muchas áreas hay posibilidades de ir adaptando las estrategias pedagógicas para que los mismos niños en su vida cotidiana puedan aprender cómo relacionarse pacíficamente con los demás. Como dijo la secretaria de Educación, construir sobre lo construido, que fue una de sus grandes, digamos, aportes y que ella decía que no debíamos desechar obviamente todo eso que se ha venido haciendo durante tantos años, pero si hacemos una georreferencia y decimos en Bogotá exactamente, ¿cuál sería ese gran reto que debería asumir esta ciudad para ser lo que pues en este foro se está tratando de construir, que es esa ciudad educadora? ¿Cuál sería el mayor reto, sobre todo en Bogotá? Bueno, en Bogotá hay retos muy importantes para construir climas de aula en el día a día de los estudiantes que sean pacíficos, que sean constructivos y que sean democráticos. Y eso muchas veces contrasta con lo que los niños viven por fuera. Entonces necesitamos que estos sean unos espacios donde aprendan a relacionarse pacíficamente y que a su vez esto les sirva para que ellos sean motores de esa transformación que necesitamos por fuera de las aulas, por fuera de las instituciones educativas. Ese es un reto grande, pero es un reto que ya muchos han asumido y ya hay muchas estrategias para eso. Enrique, usted como docente y doctora además, ¿cuál sería ese mensaje que le daría pues le daría a todos los docentes que nos están viendo a nivel nacional, no solamente en Bogotá, para que ellos, digamos, tomen estos grandes aportes de estas conferencias y los plasmen en su día a día y por supuesto que logren tener esa conexión amplia con sus estudiantes? Bueno, yo diría que hoy en día existen estrategias pedagógicas que rompen con las formas tradicionales de enseñar estos temas. Tradicionalmente, ¿qué es lo que pasaba? Cuando había una clase de cívica, por ejemplo, el profesor, la profesora se paraba al frente de los estudiantes y empezaba a dar cátedra y a decir esto es lo que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que ser buenos, ustedes tienen que ser respetuosos, ustedes tienen que ser tolerantes. Eso finalmente queda en un discurso que para los niños, para las niñas finalmente termina siendo algo muy aburrido y no lo llevan a la vida cotidiana. En cambio, las nuevas estrategias basadas en competencias ciudadanas, en capacidades ciudadanas, en competencias socioemocionales, lo que hacen es llevar a la práctica esas capacidades que necesitan en el día a día, esas capacidades, por ejemplo, para manejar sus emociones, para sentir las emociones de otros, para sentir empatía, esa conexión emocional con quien puede estar sufriendo, por ejemplo, para resolver un conflicto de manera constructiva, para poder frenar de manera asertiva y firme, pero no agresiva, a alguien que pueda estar agrediendo o maltratando a otros, para poder incluir a quien está siendo excluido. Todas esas estrategias se basan en la práctica, no en el discurso. Y hay muy buenas maneras de poderlo hacer.
Bueno, Enrique, nada más y nada menos que las palabras de uno de los grandes conocedores de temas de educación de nuestro país y que además les dejó todos esos grandes consejos no solamente a los profesores, sino también a los estudiantes. Muchas gracias por estar con nosotros acá en este set. Muchas gracias a ustedes.